Por favor, use el micrófono. Sí. Gracias. Usted, durante las palabras que ha dicho, ha hablado del término sacrificio. ¿A qué se traducen esos sacrificios? ¿A más impuestos para la población? No, sacrificio, cuando yo hablo de sacrificio, hablo de que los dominicanos tenemos que saber que vivimos en un planeta, para hablar más, que está en crisis. Europa está en crisis. China ha disminuido su crecimiento del 9,5 que creció durante los 20 años y este año va a llegar a un 7%. En España la gente está en las calles, en Italia la gente está en las calles. Y Chile, para darle un ejemplo, por ejemplo, Argentina está creciendo, en el 2012 se estima en 1.6 y Brasil en 1.6. Y toda América Latina va a crecer 2.9, se estima, y nosotros estamos creciendo 4%. Lo que necesitamos es no vivir una vida de bonanza innecesaria, sino ajustarnos a nuestro presupuesto, de eso que estoy hablando. No a más impuestos. No, va a haber una reforma integral. Va a haber una reforma integral. La reforma integral va a comenzar por el gasto del gobierno, que es la preocupación fundamental. Pero, señores, ustedes saben que los ingresos, aun cuando han crecido con relación al año pasado, en términos de la ejecución presupuestaria se han mantenido muy por debajo. Y hay que mejorar la capacidad para moverse, porque no es del aire que se va a solucionar el problema. Cidelis Aquino, del 33. Hemos visto que el fondo dijo que evidentemente debe haber más impuestos y ustedes han dicho que se va a firmar con el fondo. Entonces ellos habían dicho que no iba a haber negociación si no había más impuestos. Entonces, ¿significa que no va a haber acuerdo o qué? Porque usted dijo que no, va a haber una reforma integral. Cuando yo hablo de reforma integral, hablo de... Escúcheme, por favor. Cuando hablo de reforma integral, hablo de gastos y de ingresos. De eso que estoy hablando. Eso es lo que se llama una reforma integral. Incluso hablo de aspectos institucionales. Y el presidente ha dado una muestra, eliminó 3 entidades y probablemente irá eliminando otras para readecuar la economía a su capacidad potencial. El problema no es si más o menos impuestos. El problema es que la economía no puede perder su capacidad de crecer y crecer con estabilidad y ahuyentar la inversión. Por eso yo digo que apostemos todos a que habrá una solución satisfactoria para todos los entes de nuestra sociedad. Edwin Ruiz, de La Lupa. Muchas gracias, señor gobernador. Si bien es cierto, ¿no?, el entorno internacional como China y lo que está pasando en Europa afecta a la economía dominicana, pero también hay que reconocer que hubo un gasto exagerado e irresponsable en el pasado reciente. El mismo Banco Central en su último informe de enero-junio lo establece cuando establece un déficit fiscal de 57.000 millones de pesos. Si uno le suma a esos 57.000 millones de pesos el gasto adicional de presupuesto complementario, podríamos establecer un déficit que supera los 130.000 millones de pesos. Algunos ya hablan de un déficit fiscal de 7-8% del PIB. O sea, ¿cuál es el verdadero déficit estimado para el 2012? Porque realmente un déficit así seguirá nuevos impuestos y una reforma que implicará impuestos que va a apretar la economía de toda la población, específicamente de la clase media y la clase baja. Mire, todo programa con el fondo es un programa de ajuste y estabilización. Y los países solamente recurren al Fondo Monetario cuando no tienen posibilidades, tienen problemas de atrasos en su deuda externa, que no es el caso nuestro, o tienen problemas internos de que los ingresos son menores que los gastos y se origina un déficit. Efectivamente, eso hay que corregirlo. La magnitud, hay varios números. Uno hablan, como usted señala, unos dicen que más, otros que menos. El Banco Central no puede dar una cifra porque no es una variable que nosotros manejamos, pero entiendo que va a haber que corregir ese déficit. Los déficits se corrigen no en un año, los déficits se corrigen en 2 o 3 años. Lo que el gobierno va a hacer,
y yo pienso que debe hacer, es buscar un programa que le permita irlo corrigiendo. Para darle un ejemplo, en el 2004, cuando el gobierno subió, ¿sabe de cuánto era el déficit? De 7,5%. De 7,5%. Había un déficit cuasi fiscal que se había originado, que era 3,5%, y había un déficit fiscal de otro 3,5%. Y fue corregido dentro del programa con el fondo gradualmente. Y ahora, cuando se establezca definitivamente cuál es el monto, como usted señala muy bien, unos hablan de un monto, otros hablan de otro, y para eso están trabajando el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Impuestos, etcétera, con el Fondo Monetario, y precisen la cuantía, el presidente se lo va a dar a conocer a todo el mundo. Ahora, ¿eso significa que no hay solución? No, al contrario. Si lo que estamos es tratando de buscar los entuertos, las fallas, para poderlas corregir. Yo no voy a entrar en el calificativo que usted señala, pero yo pienso que llegó el momento de hacer un stop y reencauzar de nuevo la economía por los senderos de crecimiento y estabilidad. Por eso yo lo que estoy tratando es de despejar, si se puede, por este medio, cualquier duda o interpretación de que el gobierno va a hacer lo que tiene que hacer, y ese es su compromiso, desde el punto de vista presupuestario y fiscal, y de otro punto de vista, para que la economía recupere su capacidad de desenvolvimiento y mejore al sector educación, tiene un compromiso de 4%, y mejore las inversiones en los sectores, la calidad de la inversión, etcétera, etcétera. Ramón Pollo Báez, de Banca. El micrófono, por favor, doctor. En mi pregunta, han surgido como unas inquietudes ahora en la opinión pública y en medios de comunicación de si habrá tiempo de orquestar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a los fines de que entonces se puedan abocar las autoridades y el Congreso a diseñar entonces el presupuesto del 2013, porque ese presupuesto debe contar con lo que se acuerde con el Fondo Monetario Internacional. Eso sería lo primero. Hoy precisamente creo que hay unas declaraciones del presidente del Senado de que no habrá problema en ese tipo de cosas, que no se violarán las disposiciones constitucionales, en fin. Lo otro es, usted que ha tratado con el equipo del Fondo Monetario que ha estado aquí, ¿cuál es el ánimo que ellos se llevan? No es el tema de que está difícil, que ha dicho el que preside la comisión, porque hemos tenido acuerdos con el fondo y el tema de fiscal, de desmontar los déficits fiscales y eléctricos, por ejemplo, y la tarifa, han sido muy controversiales siempre. Esto no lleva al fondo a ponerse con mayores rigideces cuando se vaya a negociar esos aspectos. Sí, la primera pregunta, que usted decía que si el espacio-tiempo que disponemos es suficiente para comenzar esto en enero, por ejemplo. De eso estamos tratando. Creo que el presidente va a convocar al Consejo Económico y Social pronto, cuando regrese, y dará a conocer las cifras y los estimados. Y ahí vamos a quedar todos satisfechos. Todas las cifras, la verdad, porque hay que hablar ahora con la, como dicen, la baraja Boca arriba. La virada, la cuenta sobre la mesa. Y eso lo va a hacer y va a ver ahí se va a ver la necesidad que hay de adoptar determinadas medidas. Y yo pienso que él va a conseguir el respaldo de los buenos dominicanos y de los sectores económicos para enfrentar este tema. Al fondo le dijo él que él tenía prisa para presentar su presupuesto y discutir también la reforma con el Consejo Económico y Social. Y por eso quedamos en que íbamos a seguir trabajando, el equipo económico, sobre todo el área fiscal y monetaria, por el lado de videoconferencia, de manera de que vayamos intercambiando informaciones
y llegando a puntos importantes en todos los temas. Evidentemente hay un tema que a veces se le escapa a uno de las manos, bueno, se le escapa a uno de las manos, no, se escapa de las manos, que es el tema del sector eléctrico, que ahora usted forma parte de un consejo. Es un problema de cobros, y además del efecto que tiene el petróleo, etcétera, y el costo del kilovatio. Esos son temas que en su momento se discutirán, el tema de resolver este tema. Quizás se estimó un monto que no era adecuado en el presupuesto, que sabíamos de antemano que no podía hacer, y se quiso cuadrar con ese monto. Y ahora después resultó que se necesitaban 500 millones más, y ahora dicen que son otros 500 millones más. Entonces, ese es un tema que va directamente al déficit. Entonces, de lo que vamos es a precisar el número. Y ellos estaban en eso trabajando. Y por el otro lado, está el tema que mencionó Edwin, muy puntual, muy importante como lo hizo. Y me alegra mucho que lo haya planteado, del tema del déficit, que uno dice que 110, uno dice que 120, otro día 150. El número que sea, el presidente lo va a dar a conocer a todo el país. En la parte de las... Y ahí el programa llevará un desmonte en el tiempo, porque de una sola vez no se puede desmontar. Se desmonta a 2 puntos el primer año, 2 puntos el segundo año, y se mejora por aquí, se mejora por... Eso es parte del programa, es un proyecto. ¿Y están de acuerdo en ser flexibles en esos puntos, el fondo? ¿Usted lo Nosotros ánimo? no hemos dicho que se ponga ni duro ni flexible, sino que discutamos. Y nosotros vamos a decir cómo pensamos resolver el tema. Porque ellos tienen su política. Yo me sorprendí cuando me reuní con ellos, que el tema de ellos era, en principio, el tema del riesgo y las vulnerabilidades. Y yo decía, pero ven acá, me estaban diciendo que la estabilidad, que estamos creciendo menos. Y yo, pero ven acá, todos los países están creciendo menos que nosotros. Entonces viene el tema de los riesgos y la vulnerabilidad. No, que la reserva, que 2 meses y medio no es suficiente, que debe ser... Sí, ok, muy bien, pero resulta, y viene el caso, que hay una situación de crisis mundial y que la economía de alguna manera se afecta. Entonces, ahí tuvimos que discutir un poco sobre ese tema, ¿no? Y para el Banco Central eso no es problema. Si hay que acumular, dedicarnos a acumular reservas, acumulamos reservas. Siempre que no moneticemos demasiado la economía, que nos dañe nuestro objetivo de inflación, que lo fijamos en 5 más o 5 menos 1. Carlos Dever, Canal 27. Saludos, señor gobernador. La única salida que tiene la República Dominicana para poder sortear esta crisis es la firma con el Fondo Monetario Internacional. Mire, no es la única salida, pero si usted no va al Fondo Monetario Internacional, tiene la puerta cerrada en los organismos multilaterales de financiamiento. Y cuando usted tiene un déficit, usted tiene que buscar la forma de financiarlo. Y financiarlo a tasas de interés bajas y a largo plazo. O sea, usted no va a poder ir a los mercados. Y nosotros necesitamos los bonos, cuando se vayan venciendo, que se han colocado, buscar la manera de hacer un revolving, y pagarlo y colocar un monto igual y tirarlo hacia atrás. Y no quedarnos en términos netos con un faltante. Si usted el Banco Mundial no le presta para enfrentar ningún problema si no tiene una carta del fondo, ¿cómo le llaman? Un comfort letter. Y el BID tampoco. Es la única salida, entonces. Entonces, hay países poderosos que son autosuficientes en petróleo, que son autosuficientes en commodity, como Argentina, y como Brasil, que en un momento dado
Lula dijo, yo pago esto, y le pagó al fondo. Y Argentina hizo lo mismo, yo no pago y pagaré en esta forma. Pero países pequeños, somos países pequeños, que tenemos pocas posibilidades, lo que tenemos es que crear las bases para que el sector generador de divisas se pueda proyectar en forma sostenida y que el empresariado tenga certidumbre y seguridad en su inversión y pueda accesar a fuentes de financiamiento externas. Jesús Martín, periódico El Mercantil. Cabe la posibilidad señor gobernador, buenos días. ¿Cabe la posibilidad de que se retome el diálogo con algunos segmentos sociales a la hora de la elaboración de este plan, de este programa económico, de cara pues, a intentar, si no contentar a la sociedad en sus máximos segmentos posibles, pues lograr acuerdos para que sea más asimilable lo que en principio pues parece un sacrificio que puede suponer pues un impacto para la población y para el nivel de vida de las personas, ¿no? ¿Están contemplando única y exclusivamente elaborar el programa desde el gobierno? O... No. Yo dije, parece que no me expresé o no pude comunicarlo, que el presidente va a llamar al Consejo Económico y Social en las próximas semanas a discutir la situación económica y le va a presentar los números y va a escuchar sus sugerencias y le va a entregar lo que él piensa y va a recibir lo que ellos piensan. La idea es que haya un pacto nación que permita enfrentar el tema este. Pero mientras tanto la economía tiene que seguir funcionando y no podemos paralizar la economía y sobre todo con un sector privado que tiene fortalezas y tiene necesidades de recursos. Y esa es la idea por la que hemos convocado a ustedes, distinguidos periodistas, para transmitirles que la cosa no termina, sino que comienza, y que se va a solucionar satisfactoriamente, y que hay una voluntad y una decisión del presidente de hacerlo así. Tenemos oportunidad para 2 preguntas más. Ángela Fausto, del Canal 2. Sí, por favor, quiero que nos puntualice. ¿Habrá reforma fiscal antes del acuerdo con el fondo? Y la pregunta del presupuesto, ¿en qué va a parar lo del presupuesto? No, se va a trabajar en el presupuesto. Es un presupuesto, se está trabajando en un presupuesto que sea adecuado a las medidas que se van a adoptar. Por eso es que se va a convocar primero al Consejo Económico y Social para discutir las medidas y que haya un pacto fiscal y un pacto nación con ellos. Y esas medidas, muchas de esas medidas van a tener sus efectos en la presentación del presupuesto. Okay. No sé si le puedo... La primera pregunta, ¿habrá reforma fiscal antes del acuerdo? Depende del pacto. ¿Qué tan acelerado sea el pacto? Creo que tiene 30 días para ponerse de acuerdo. Creo que es lo que establece la ley. No conozco al detalle, pero parece que es eso. O sea, cuando discutan, se pongan de acuerdo, va a haber personas que no están de acuerdo con un impuesto, otros dicen que el gobierno baja el gasto, pero el gobierno va a bajar el gasto. Y lo va a bajar en forma bien significativa, más que lo que generarían los ingresos. ¿Se definió el tipo de pacto? ¿Qué será? El tipo de pacto que se va a firmar. Un pacto nación, un pacto fiscal en principio. Eso es lo que se va a discutir y eso es lo que está establecido en la ley. Perdón, el tipo de acuerdo. Ah, el de acuerdo con el fondo. Sí, perdón. No sabemos. En principio habíamos hablado de un acuerdo precautorio, pero dado la posición, el precautorio es un stand-by muy fuerte, pero tiene la virtud de que usted no se endeuda, sino si tiene problemas. Es si usted quiere. Ahora, la otra posibilidad es que vayamos a un stand-by con recursos y esos recursos sirvan para financiar parte del déficit.
Entonces yo pienso, me inclinaría por ver cuál de las dos alternativas. Es más factible, en virtud de la Sí, situación. sí, en virtud de lo que se ha encontrado. Finalmente, Jairo Severino, Listín Diario. Gracias. Nosotros publicamos en el listín que el fondo parece que analiza la posibilidad de un post-monitoreo, básicamente por la información que recibimos del Fondo Monetario ya. La pregunta que tenía dos preguntas, no sabemos todavía el tipo de acuerdo, por lo que usted nos dice, obviamente estamos en discusión, no se sabe como país, pero hablando de sacrificios, señor gobernador, ¿cuáles son las áreas que podrían ser tocadas dentro de los análisis que ustedes han hecho para que asuman gran parte del sacrificio? Me refiero al área de que va a tocar más a la población. ¿Cuáles son las áreas de sacrificio que hemos identificado básicamente? Mire, déjeme contestarle la primera pregunta sobre la publicación que hizo el listín. Todos son acuerdos stand-by. Hay un stand-by precautorio. Hay un stand-by que no es precautorio, como el que tuvimos nosotros de 28 meses, que no es precautorio, era 1.700 millones. Hay un stand-by precautorio que es el que ha usado casi toda Centroamérica. Todo depende del tamaño del problema interno. Y hay un acuerdo que es de 3 años también, que era de facilidad ampliada, pero stand-by. Todos son stand-by. Y todos son con las mismas exigencias. Ahora, cada país hace uso del que entiende. Hay varios países de Centroamérica que fueron a un stand-by precautorio. 3 países, cuando la crisis, incluyendo Costa Rica. Ahora mismo Costa Rica tiene un déficit, Costa Rica tiene un déficit cerca del 6% del PIB, Costa Rica en este momento, y presentó una reforma al Congreso que le fue rechazada. Para que vean cómo es el asunto. Es decir, que el tipo de acuerdo lo va a determinar las circunstancias y el tamaño que usted quiera financiar. Pero nosotros tenemos las cuotas casi vencidas. Bueno, nosotros nos quedan, sería 500 millones de DEC. De DEC hay que son como 800 millones. 800 millones. Pero también se le suma lo que hemos amortizado. Entonces estamos hablando de un monto mucho mayor, en dólares. La otra pregunta que usted me hizo fue que cuáles eran los sectores que podían ser. Yo le puedo asegurar de antemano que los sectores de menores ingresos del primer quintil y del segundo quintil, que son los pobres y los que tienen salarios bajos, esos no van a ser afectados. Primero y segundo. De ahí en adelante, incluso una buena parte del tercer quintil. Eso pienso yo que son usted no le puede afectar grabar la habichuela, la carne de pollo, no puede grabar la canasta familiar de nadie, ni menos de los que apenas trabajan o tienen salario informal. Pero realmente yo no tengo el listado, no conozco el listado, pero porque el presidente lo ha expresado de que él quiere que los sectores de menores ingresos no sean afectados. Y esa es su gran preocupación. Bien, señores, muchas gracias por la asistencia. Tengan buen día. Gracias, señores.